Buenas. Con respecto a la pregunta sobre el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, hay que partir en primera instancia de algunos aspectos históricos que han llevado estos tipos de procesos. No podemos olvidar ni perder de perspectiva que desde la década del 90, con el gobierno de Gaviria, se empezó a hablar de manera formal sobre un proceso de apertura de nuestra economía al mercado internacional. En su momento, voces de diferentes sectores vivos de la sociedad, incluyendo los empresarios, parte del sector político y parte de la misma sociedad como tal, presentaron divergencia dentro de este proyecto. Algunos establecían que podía ser un fracaso y podía destruir la economía nacional. Algunos otros, un poco más conservadores, pensaron en su momento que dentro de la apertura económica lo ideal era que se generara por etapas como un proceso. En este mismo sentido, tiempo después se evidenció que la economía no fue destruida como lo vaticinaron algunos sectores. Sin embargo, se dio una situación interesante, la cual fue que los empresarios se comprometieron en su momento a generar todo un proceso de transformación al interior de sus organizaciones. Un proceso el cual implicaba reconversión industrial. Esa reconversión industrial se llevó a cabo para ciertas actividades económicas. El compromiso de estos empresarios con dinamizar la economía, al parecer quedó un estancamiento en su momento. Parece que se perdió de perspectiva que el inicio de apertura económica indicaba que Colombia más adelante podía tener tratados de libre comercio con economías más robustas que la nuestra. Esa pérdida de perspectiva hacia un futuro ha aparecido nuevamente. Se han escuchado voces de diferentes sectores, como lo dije en un principio, donde actualmente están diciendo lo mismo que hacen 20 años atrás. ¿Qué implica entonces esto? Implica que hemos perdido 2 décadas de desarrollo, de dinamismo en la economía. Implica que esos 20 años la economía colombiana no se pudo robustecer lo suficiente para afrontar un tratado de libre comercio con economía mucho más poderosa que la de nosotros. Con lo que estoy estableciendo no significa que es muy diferente hacer un tratado de libre comercio entre un país como Chile y Colombia que un Estados Unidos y Colombia, donde el PIB de Estados Unidos supera los 15.000 billones de dólares, mientras que el de Colombia no se acerca en lo más mínimo a esa cifra. Los tratados de libre comercio que hemos hecho bilaterales, por ejemplo Venezuela, Chile, o tratados de libre comercio que hicimos inclusive en la década de los 90, en la primera mitad de esta década, el famoso G3 que conformaba México, Venezuela y Colombia, dio al traste el dinamismo o la dinámica que se pretendía, pero no se pudo surgir como una economía robusta, no solamente por culpa de los mismos empresarios que quizás algunos querían mantener sus feudos al interior del país y no tratar de competir con un mercado que cada día, cada año era mucho más globalizado. El mismo gobierno, el mismo Estado colombiano ha sido lento en la consecución de objetivos que permitan elevar el nivel de competitividad y productividad de nuestra economía. No podemos de todas maneras estar hablando de una gran competitividad de Colombia cuando tenemos niveles de educación pobres,
donde para acceder a la educación un grupo de niños tiene que cruzar ríos, tiene que a lomo de mula ir a una escuela. No podemos hablar de competitividad si tenemos unas vías en muy mal estado. Todos esos elementos sumatorios hacen que los niveles de productividad como tal disminuyan. Obviamente eso implica que vamos a estar en una desventaja natural y una desventaja creada por los organismos que están como responsables de la generación de la competitividad.